Egunon a todos, buenos días. ¿Qué tal estamos? Vale, vamos a comenzar hoy también con el consultorio que llevamos haciendo desde el inicio de esta crisis. Como veis, ayer estuvo Igor, está vivo, le soltamos un ratito para que pudiera estar con nosotros, pero está vivo, no lo hemos descuartizado, ni lo usamos como moneda de cambio contra la patronal, ni nada por el estilo. Bueno, hoy tenéis peor suerte y os toca conmigo en vez de con él, y ya mañana vuelven a estar Julio e Íñigo. No tenemos dudas pendientes de otros días, entonces no tenemos dudas pendientes de otros días, no me ponéis nada, no sé si estáis por ahí, si me oís o no, decidme algo y empezamos cuando queráis, ¿vale? Deciros que todavía no hay modificaciones, mientras me hacéis preguntas os doy un poco la chapa. Todavía no tenemos medidas nuevas, no hay modificaciones, la renta básica se está haciendo esperar. Bastante, además. Ya habréis visto en el telediario todas las peleas que hay al respecto. Y bueno, a ver qué pasa al final con ella. En cuanto a las medidas, todavía no hay nuevas. Más allá de ayer martes, la reincorporación de muchos de vosotros y vosotras al trabajo, poquito más tenemos. No sé si nos queréis contar algo acerca de eso, si habéis tenido problemas, si no. Si no estáis ninguno porque estáis todos trabajando, qué mala suerte vamos a tener. A ver si os han dado todos los EPIs, si algunos han vuelto a hacer algún ERE. No sé. Vosotros diréis. A ver qué ha pasado, qué ha dejado de pasar. Contadme algo. No me digáis que voy a tener que acabar la emisión a los 5 minutos de empezar. No puede ser, ¿eh? Viñata, Gunón. ¿Tú no tienes ninguna duda? ¿Nadie me tiene ninguna duda hoy? Podemos repasar un poquito, pero es lo de siempre. Los ERTES, por si os hacen ahora algún ERTE, a ver, ERTES que os puedan hacer, ya sabéis, modificación, o sea, perdón, suspensión suspensión de todo el contrato de trabajo o reducción de la jornada. Pasáis a desempleo. En desempleo hace todos los trámites la empresa, pero sí que os recomendamos por las locurillas de la Ambide que llaméis para verificar que estáis. Vale, más que os contamos. Acordaros que las de fuerza mayor, los ERTES de fuerza mayor, no hay negociación y tienen un procedimiento más cortito. El resto, que son causas económicas, productivas, técnicas, organizativas, son como los del resto del año, pero en un plazo más cortito. En la negociación colectiva, que sí que la hay. Más que os cuento, acordaros, los de fuerza mayor son causas tasadas, afectada a mayor parte de la plantilla por el COVID, imposibilidad de llegar al puesto de trabajo de que llegue el material de producción y imposibilidad absoluta, ¿vale? No que no podamos llegar en coche si hay autobús o cosas similares. Y que será alguno de los centros que el gobierno, de los que el gobierno decretó el cierre, sean bares, colegios, etcétera. ¿Qué más os podemos contar con esto? Vale, que todas las bajas por el COVID, si no estáis infectados o no habéis infectados en el trabajo, se tramitarán con los mismos efectos de la enfermedad laboral, siempre y cuando estéis infectados o os pongan en cuarentena, ¿vale? Más que nos puede pasar, los despidos, acordaros que bien pueden ser por razones del resto del año, pero que se han prohibido los que se hagan basados en el COVID, ¿vale? En el coronavirus. Pero sí que nos pueden despedir por cosas económicas, sí. Lo que no nos pueden despedir es por la existencia del bicho este. ¿Qué más? Las vacaciones pactadas nos pueden obligar, ¿vale? Y bueno, veo que me ponéis preguntitas, vamos a resolverlas y luego seguimos con este repaso general, muy básico, así que si queréis ampliar un poquito más. Venga. Tomás, tenemos una infiltrada, perdonad. Bueno, Tomás, a ver, nos cuentas que estando de ERTE nos van a ir llamando para incorporarnos paulatinamente para ciertos trabajos. ¿Nos puede mandar de nuevo al ERTE una vez finalizado ese trabajo? Pues tendrían que hacer un nuevo ERTE, ¿vale?
Una vez que os manden al trabajo, el ERTE se entiende que ha terminado y tendrían que hacer uno nuevo. Habrá que ver, porque habrá que hacer toda la negociación, ver la causa, etcétera. ¿Vale? Así que tranquilidad con eso. Beñat, a ver, nos cuentas. Ahora estoy en baja enfermedad común. Vale. El 27 puedo tener el alta. Soy paciente con inmunosupresión por enfermedad crónica. Si me dan el alta, ¿puedo solicitar la baja por enfermedad laboral? A ver, si te dan el alta, puedes solicitar baja por considerar, no soy médico, ¿vale? Pero entiendo que tú mismo entiendes que tú eres el enfermo y el que mejor conoce tu enfermedad más que yo y el médico, vamos, que una inmunosupresión por enfermedad crónica puede suponer que seas un paciente de riesgo. Entonces, en ese caso, llama al teléfono del coronavirus, el que está facilitado por Osakidetza, y que te pasen con tu médico de cabecera consultas, que quieres saber si eres personal de riesgo o no, y en caso de serlo, pues que te den la baja, ¿vale? Sería una baja precisamente por ser ese personal, ese tipo de persona de riesgo, pero los efectos serían los mismos que una baja por enfermedad laboral, ¿vale? Aunque no sea tal, los efectos sí son los mismos. Vale, la empresa está en ERTE en estos momentos, vale. Pasarías al desempleo. Vale, nos situamos. Si a ti ahora te dan el alta y estáis en ERTE y tú eres afectado por el ERTE, pasarías a desempleo, como el resto. Ahora, si quieres solicitar una baja, pues como cualquier parado que enferma y va al médico, bien, o por si volvieras a trabajar, bien, o esperar a que vuelvas a trabajar. ¿Vale? Perdona, a ver, seguimos. Carlos Álvarez, ¿qué nos cuentas? Me acabo de conectar y me gustaría, si puede ser, que recordaras si estás de baja y si eres de alto riesgo, cómo te afecta el ERTE. Muchas gracias, Judith. Gracias a ti, Carlos. A ver, vamos a repasar eso. ERTES. Estamos de baja, ¿vale? Vamos a poner diferentes situaciones. La primera, venga, estamos de baja y la empresa hace un ERTE y nos mete en el ERTE. Vale. Nosotros, bueno, toda la plantilla entra en ERTE, todos van al desempleo, todo normal. Pero nosotros seguimos de baja. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros vamos a seguir de baja con pago directo por la Seguridad Social y en el momento en que nos den el alta pasamos a ese desempleo, es decir, se nos hace efectivo el ERTE. Estábamos afectados por el ERTE, pero sus efectos como tal no nos afectaban más allá del pago directo por la Seguridad Social. Entonces, una vez cogido el alta, como el resto, pasamos al desempleo. Esa es situación 1. 2, que podemos estar afectados por el ERTE y nos enfermamos, pues como o sea, estamos afectados por el ERTE, estamos en desempleo y de repente nos enfermamos. Pues como cualquier trabajador que está en desempleo y va al médico, ¿vale? No tiene más misterio. Lo único que nos importa es la primera situación. En casos de ERTE y, por supuesto, en caso de no ERTE y de estar en activo, de estar trabajando, si somos personal de riesgo, en ese caso sí. Entonces, si eres personal de riesgo, como sabes, en cuanto a la baja y los ERTES. En cuanto a la segunda parte, de Carlos, de si eres alto personal de riesgo, o eres personal de alto riesgo, en este caso, perdón, solo nos importa si estás realmente haciendo trabajo efectivo, porque si estás en desempleo, no hay ningún problema, estás en casa, ¿vale? Pero si estás trabajando, en ese caso nos importa y mucho. Te recomiendo lo mismo que le he dicho antes a Beñat. Llama al teléfono si estuvieras en esa situación o alguien que conoces lo está, llamad al teléfono del coronavirus, que os pongan en contacto con los médicos que os darían la baja, que serían los de cabecera o el que hayan habilitado ahora mismo, puesto que está toda la situación de aquella manera, y este va a considerar vuestra situación y ver si sois de riesgo o no, ¿vale? Dependerá también un poquito del trabajo que realicéis, un poco bastante, y de las enfermedades que tengáis. Hay una serie de recomendaciones, pero que no siempre se están cumpliendo, ¿vale? Determinadas, a ver, me refiero, si eres un enfermo respiratorio, pues sí, sí se va a cumplir, evidentemente. Pero en cuanto a las de las edades, que en algunos sitios se menciona mayores de 60, otros de 65, bueno, pues ahí anda el baremo. Algunos aplican uno o el otro o dicen que no es riesgo por edad. Vale. Mónica, Egunon, Mónica, a ver, ¿qué nos dices tú? Estamos en ERTE desde el 1 del 4. Vale. Ahí tenemos una objeción que te voy a hacer. El 1 del 4 no se podían hacer ERTES, salvo que se hubieran solicitado con anterioridad al 29 de marzo. Quiero pensar que estaba solicitado con anterioridad, ¿vale? Si no, ya lo tenéis para impugnar si queréis. Venga. La empresa y representantes habían pactado 2 ciclos de 5 semanas.
En los datos del SEPE la finalización del ERTE es el 16/7. ¿Qué supone esto para los trabajadores? Vale, pues muy básico, Mónica. Supone que hasta el 16/7 vais a estar en ERTE, es decir, cobrando del desempleo el 75% de vuestro salario y ya está. Y que, bueno, el 16/7, si bueno, finaliza el 16/7, el 17/7 volveríais al puesto de trabajo, ¿vale? No tiene mayor misterio. En desempleo hasta esa fecha que volvéis al puesto de trabajo. Supone que cobréis un 25% menos. Sí, bueno, en los casos que me habláis de la baja, lo mismo, ¿vale? En cuanto a lo que se cobra y se deja de cobrar, se aplica lo correspondiente a las bajas. Venga, vamos a repasar algo. Acabamos de repasar las bajas, los ERTES, las modificaciones, acordaros, que podemos pedir conciliaciones laborales. Pero que sean 5 semanas de lo pactado. A ver, lo que nos importa, Mónica, es la fecha, o sea, la causa. Si la causa es el estado de alarma, cuando finalice el estado de alarma, finalizará el ERTE. Si, por el contrario, hay una causa que es, por ejemplo, la peligrosidad que puede haber en el trabajo, causas productivas o lo que fuera, y pone una fecha fin, será esa fecha fin. Entonces, calcula las 5 semanas y coinciden con el 16/7, ¿vale? Pero no te vuelvas loca. Nos basamos sobre todo en la causa y si aparece una fecha, una fecha. Por supuesto, si es el estado de alarma y han puesto una fecha, algo ahí hay que descuadre porque ellos no pueden saber cuándo va a finalizar el estado de alarma. Entonces, que hayan sido 5 semanas o no, si te dice, pues comienza el 1 el 4 y durará 5 semanas, haz el cálculo. Finaliza esas 5 semanas, finalizará el ERTE. Pero en cualquier caso os llamarán a reincorporaros al trabajo, ¿vale? Así que estate tranquila. Sí, en eso no te preocupes. Haz las cuentas y si quieres me dices. Pero voy a estar ahí un ratito. SK, sección sindical con FICA, hola Line, Egunon, Sena. A ver, Sena, Egunon, una ATS que trabaja por horas de mañana con un podólogo y a la tarde en una residencia. Le mandan alerte el podólogo. ¿Puede contratarla en la residencia? Vale, en principio sí, pero que avise al desempleo. ¿Vale? Esto, a ver, daros cuenta que cuando estamos en ERTE estamos en desempleo. Entonces, si queremos trabajar o cualquier cosa, es como si el resto del año estaríais en desempleo, ¿vale? Me explico. Estamos en desempleo y encontramos un trabajo en media jornada y luego otro de otra media, pues tenemos que ver si los mismos son compatibles, ¿vale? Si las fracciones de tiempo son compatibles. En ese caso que me dices, Mónica, pues vale, sí, que la trabajadora comunica el desempleo para que deje de cobrarlo y pueda estar completamente dada de alta en el otro sitio. Importante eso, el avisar al desempleo, y lo digo porque si estamos cobrando la prestación de desempleo y a la vez estamos trabajando en la porción de jornada que nos correspondería por ese desempleo, desempleo equivalente a una media jornada, y nos ponemos a trabajar jornada completa, que es ese caso, estamos haciendo un fraude al sistema, ¿vale? Y ese fraude al sistema se paga caro. Entonces, comunicarlo, no estemos cobrando una prestación que no nos corresponde y nos toque luego devolverla con interés y con sanción. ¿Vale? De nada, Mónica. A ver, Alain, ¿qué nos preguntarás? ¿Qué miedo me das? A ver, la empresa debe a varios trabajadores gastos que han adelantado, ya estamos con los adelantos, ya sé de qué vas. Que han adelantado los trabajadores desde hace 2 meses. Sigue estando largas a peticiones de pago de los trabajadores. ¿Se puede denunciar por conflicto colectivo? ¿O tienen que ser denunciados individualmente? Y que me mandas una bala, un petardo o una linterna, ¿qué es eso? Vale, tendríamos que ver a cuántos trabajadores afecta, ¿vale? Individualmente, desde luego, y depende del número de trabajadores afectados, le podemos dar caña colectiva, pero lo vemos, ¿vale? Eso ya sabes. Cuando acabe todo esto, porque ahora los plazos están paralizados, cuando acabe todo esto, te nos pasas, nos vemos y lo movemos. Sí. Venga, ¿qué más? Repasamos, a ver. Estaba diciendo yo las conciliaciones. Venga, las conciliaciones familiares. Tenemos derecho a pedir que se nos modifique la jornada o bien se nos reduzca en la porción que deseemos. Recordar, reducción de jornada implica reducción de salario, todo en parte proporcionales y todo lo inherente al contrato de trabajo, ¿vale? Que no nos llevemos sustos, os lo digo siempre.
Por otra parte, reducción de jornada, vale, o modificación de jornada, modificación de turnos o lo que fuera. Cuando tenemos familiares que por razón de edad en esta situación de coronavirus nos toca su cuidado. Ejemplo básico, niños, han cerrado los colegios, orden del gobierno, han cerrado, vamos a suponer, guarderías, todo, nos toca cuidarlo, ¿vale? Sería una situación. Personas dependientes, que seamos sus cuidadores o cuyo cuidador, cuidadora por el tema del coronavirus no pueda ir a prestarles ese servicio, ¿vale? También sería familiares de primero o segundo grado, si no recuerdo mal, de consanguinidad o afinidad, que estén en una situación que necesiten asistencia debido también al coronavirus. Y en definitiva, vamos a ver, podría ser cualquier situación en la que esos familiares o sean personas dependientes que necesiten nuestra asistencia y nuestro cuidado durante esta jornada, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podría ser? Sí, una persona incapacitada o discapacitada, ambos, incapacitada legalmente o discapacitada, de la que nos tengamos que ocupar. Plazo 24 horas, se supone que la causa que alegamos es cierta, ¿vale? No hay que estar a demostrarla, aunque para evitar problemas, si las demostramos, pues siempre llegaremos a un mejor acuerdo con la empresa, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué más? 24 horas, se supone que la causa es cierta, no tenemos que andar demostrándola, si bien si la demostramos, pues, como os he dicho. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Bueno, a los que volvéis al trabajo, le dije el otro día, pero lo recordamos ahora, si hay riesgo grave inminente para la salud, podemos parar, ¿vale? Pedimos al comité o bien pedimos al delegado de prevención que pare. El delegado de prevención podrá ordenar parar, el comité, si llega la mayoría necesaria, parará. Si no se dan esas circunstancias legales para parar, recordar que vosotros unidos hacéis mucha fuerza, más que todos los comités y todo junto. Entonces, negaros, parar, ¿vale? Y que la empresa tome la decisión de parar. Que os den todos los mecanismos de protección, todos los EPIs. Que os den absolutamente todo lo que es necesario, no corráis ningún riesgo innecesario ni de ningún tipo. Si sois de ese sector que no podéis parar, como los pobres de sanidad, pues nos tocará esperar tener mucha suerte y seguir reivindicando lo que nos corresponde, ¿vale? Seguir reivindicando esos EPIs y que se lleven a cabo todas las medidas, se sigan todos los protocolos. Voy a recordar que el comité de COVID-19 ha dicho que en cuanto a los trabajadores enfermos no se podrán reincorporar al trabajo hasta que den negativos en los test, ¿vale? O sea que si alguno dais positivo y os mandan a trabajar, saber que eso no está bien. Incluidos Akidetza, o incluido el sistema de salud navarro, ¿vale? ¿Qué más podemos repasar? No sé, hacer preguntas o decir qué queréis repasar, a ver. A mí se me van acabando las ideas, no hay mucho más. No hay mucho más así de especial importancia. A ver, Tomás. Estamos de fuerza mayor, solicitado desde el 1 de abril y vamos a estar un mínimo de 60 días hábiles. Teníamos 3 días recuperados más los días de Semana Santa, los 3 días cotizaban hábiles. ¿Continuará? Bueno, espero que nos pongas y volvemos a retomar. Más, ¿qué nos pasa más? A ver, para repasar. Vale, me salgo un poquito laboral, pero bueno, recordar las ayudas todavía no tenemos más que en el caso de desempleo, en caso de tener hijos se da un porcentaje que se va a hacer de oficio, parece ser. Y poco más que tenemos para autónomos. Para autónomos tenemos que nos dan el 75% de nuestra facturación anterior, del mes anterior si no me recuerdo mal, más que nos dan como autónomos, se habla, no sé exactamente deciros dónde está ahora recogido, pero de una ayuda de hasta 3.000 euros para pagar los locales y las cuotas de autónomos. Más los préstamos que tienen que estar dando al 0% de interés, que se iba a determinar por el Consejo de Ministros, si no recuerdo mal, cómo se iban a otorgar. Vale, en principio eso sin interés, no me hagáis mucho caso con esto, porque tendremos que repasarlo. Acaso para autónomos que estéis afectados nos vale.
Vaya, se me ha ido la conexión. Ay, vale, perdonad, es que me había dicho que la conexión era inestable, lo he movido, a ver si no pues, copia así. ¿Qué más repasamos? A ver, bueno, acordaros, el sindicalismo es una actividad esencial, ¿vale? Entonces, a todos los delegados y delegadas que tenemos por ahí, vuestra actividad tiene que seguir, puede y debe seguir. Actividad esencial, está recogido como tal, no os pueden quitar las horas sindicales, os tienen que hacer un salvoconducto, un justificante a la empresa, no solamente para prestar trabajo de vuestras labores no ordinarias, sino también como delegados, ¿vale? En ese caso, aunque estéis en casa sin, bueno, cobrando a la empresa, pero en casa sin ERTE y nada, os tienen que dar el salvoconducto. Venga, vamos a repasar unas medidas ya un poco más civiles. Los salvoconductos, que son estos permisos que nos hace la empresa para poder acudir a trabajar o hacer nuestra labor de sindicalismo, ¿vale? Importantísimo. Ahora más que nunca tenéis que estar atentos y ser fuertes y hacer esa labor a tope, ¿vale? Que no haya riesgo para ninguno de vuestros compañeros ni compañeras. Entonces, bueno, ahora repasamos salvoconductos. Quiero hacer una mención a unos casos que sé que son frecuentes, ¿vale? Cuando estamos contratados para un puesto de trabajo, me está ocurriendo que es mucho mantenimiento y limpieza, ¿vale? Estamos contratados para un centro de trabajo, el centro X, y como ese centro está cerrado, vamos a suponer un colegio, está pasando, nos mandan a otro lado. ¿Mm? Por ejemplo, un ayuntamiento o un polideportivo, ¿vale? No nos pueden mandar a otro lado en principio, ¿vale? A no ser que nosotros aceptemos, pero en principio no se puede. Sí, que como sé que es habitual, os lo comento. Más, hablábamos de los salvoconductos, perdona que lleve yo la cabeza a otro lugar, pero me ha venido y si no, luego se me olvida. Salvoconductos no son obligatorios llevarlos, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué llevar ningún tipo de justificación para andar por la calle. Sí es recomendable, ¿vale? Para evitar problemas es recomendable. El salvoconducto puede ser un documento elaborado por la empresa o puede ser la plantilla que habilitó el gobierno vasco rellena, ¿vale? No tiene por qué ser esta, no es obligatorio tampoco. Puede ser la de la empresa, que no os digan que no es válida, porque sí lo es. ¿Qué más tenemos? A ver, salvoconductos. Bueno, ya me metí un día, voy a volverlo a hacer, ¿vale? Siempre podéis salir a la calle por los motivos que están tasados en la ley. Podéis sacar al perro, ¿vale? Podéis ir a la asistencia de esos familiares. Imaginaros que tenemos a la abuelita, la machu, el aitachu, lo que fuera, mayor, es de riesgo, no debe salir a la calle, pues le podemos hacer la compra, ¿vale? Y se la podemos llevar. O tenemos un hijo enfermo en el que tiene recomendación médica y permiso para salir a la calle, podemos. No tenemos que justificar nada a nadie. Si nos encontramos la policía, ¿no? Es cívico, es normal justificárselo, pero si tenemos causa no nos la puede negar, ¿vale? Ellos no hacen la ley, no nos la pueden negar. En cuanto a sacar el perro, esos metros que muchos ayuntamientos están estableciendo, no, ¿vale? La ley que está hecha por el Estado central es la que establece las restricciones, ¿vale? No ningún ayuntamiento. En cuanto a esas restricciones, no hay metros. Podemos sacar al perro los metros que consideremos siempre y cuando lo hagamos de forma razonable. Es decir, se dice en el entorno de nuestra vivienda, por eso digo lo de razonable, no nos vayamos a la otra esquina, ¿vale? Pero no tenemos 5 metros, como se dice, ni así. Ni un tiempo establecido. El indispensable para que el perro haga sus cositas. Como indispensable se entiende que una vez hecho todo para casa, que no podemos estar 2 horas por ahí con él. Pero lo razonable, tampoco nos pueden exigir 5 minutos, ¿sí? Vale, básicamente eso. Recordar que no podemos hacer fiestas ni congregar mucha gente en casa, o sea que no podemos estar haciendo ese tipo de cosas, ni fiestas en comunidades, ¿qué está pasando? Bueno, no es habitual, pero alguna han descubierto nada más. Más. Bueno, y por supuesto, esto que está siendo tan habitual, tan famoso, de esos médicos, personal sanitario en general, o incluso personal que está trabajando actualmente y que le dicen que abandone el edificio donde vive, la comunidad de vecinos o algún vecino. No, ¿vale? Insisto, no. Vosotros sabéis que no tienen derecho, vosotros y vosotras vais a seguir desarrollando vuestra labor, vosotras vais a seguir yendo a casa,
mejor que vosotras nadie sabe las medidas que hay que adoptar, las adoptáis todos los días en vuestro puesto de trabajo, las adoptáis en casa porque no queréis afectar a vuestra familia y tampoco a vuestros vecinos y vecinas, eso seguro. Entonces, nada, ni caso a estos comentarios, ¿vale? Y si hay algún tipo de abuso, agresión o lo que fuera, denunciarlo. Hace falta ser poco solidario o agradecido para decir eso a las personas que están trabajando por todos y mandarles fuera del edificio. ¿Qué más os cuento? Un poquito más, a ver. Cari Vicente nos dice, nos tienen que hacer un salvoconducto diferente para actividad sindical, o vale el de acudir al trabajo, no. Os tienen que hacer dos o los dos en uno, me da igual si es un documento o dos, pero os tienen que poner uno para el trabajo y otro para actividad sindical, ¿vale? Porque por actividad sindical, vamos a ver, imaginaros que es una empresa con dos centros de trabajo, esos delegados en las dos, pero prestáis servicio solo en una, pues el de la actividad tendrá que poner la dirección de esa una. Pero como delegado, si eres de los dos, podrás ir a los dos. Entonces, o incluso las horas serán otras. Entonces, te pueden hacer, o que no te esté tocando ir a trabajar, estés en casa tan tranquilo, estés cobrando, esté todo normal, pero sin desempeñar tus labores, pero quieres ir a hacerlas de delegado. Entonces, tú no estás yendo a trabajar, pero sí a delegar. Necesitarás dos, ¿vale? O uno unificado, pero que se especifique que eres delegado, que vas a hacer esas labores, no solamente las de trabajo. Si no, el de trabajo no nos vale para delegado. ¿Iríamos todos? Iríamos todos, quiero decir, que cualquiera nos valdría como excusa, ¿vale? Venga, Tomás, a ver, en el ERTE tenemos un máximo de 60 días. Te tengo ahí, vale, empezamos. Estamos de ERTE Fuerza Mayor solicitado el 1 de abril y vamos a estar un máximo de 60 días hábiles. Teníamos 3 días recuperados, más los días de Semana Santa, los 3 días cotizaban hábiles. Tenemos un máximo de 60 días hábiles para estar en el ERTE. Los días recuperados que tenemos canalizados, imagino que es contabilizados, computan como días hábiles. Si están recuperados, sí, ¿vale? No, espera. Recuperados, ¿a qué te refieres con recuperados? Como días hábiles, a ver, son todo aquello que no son festivos, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, para ver la duración del ERTE, anda que he tenido mala leche. Cuenta desde el 1 de abril en calendario. Vale, escúchame, cuenta desde el 1 de abril todos los días no festivos hasta 60. Esa es la fecha en que finalizaría, ¿vale? Esto suponiendo que está bien hecho, porque otra cosa voy a decirte. Dependiendo cuál sea esa fuerza mayor, esa fecha, 60 días hábiles, está bien o no. Y me explico. Hemos dicho que los ERTES por fuerza mayor están tasados, ¿vale? Entonces, dentro de la fuerza mayor hay varios tipos. Si ese tipo puede la empresa establecer la fecha final, por ejemplo, porque sabe cuándo va a volver la producción o porque os va a poner medio de transporte, si fuera imposible llegar al trabajo o tener medio de producción, vale, el material de producción, ¿vale? Pero si es porque sois uno de los centros que ha cerrado el gobierno o porque la mayor parte de la plantilla está afectada por la enfermedad, la empresa no puede poner una fecha fin porque la empresa no sabe cuándo el gobierno va a dejar abrir los establecimientos, ni sabe cuándo os vais a recuperar y si va a haber más enfermos. Entonces, en esos casos, no es completamente incompatible, ¿no? La causa del ERTE, que es no sé qué, de fuerza mayor, la que fuera. Que es uno de los lugares que el gobierno ha cerrado, como los colegios, ¿no? Con calcular ellos ser videntes y ver cuándo eso va a tener fin. Entonces, en ese caso, algo no concuerda, ¿vale? Y podríamos impugnar. Vamos a ver, no sé si tenemos más preguntitas. ¿Cómo se nota que habéis empezado a trabajar, eh? Alain, ¿tú has empezado o no has parado? ¿Tienes algo interesante para contarnos? ¿El resto? A ver cómo ha ido, a ver qué visión tenéis de lo que está pasando.
Vale, ¿qué más? La renta básica ya hemos dicho que se está haciendo esperar. No hay muchas más medidas, por no decir ninguna. Las obras. Mira, curioso, lo comenté el otro día, las obras que se habían prohibido, y resulta que cuando saqué al perro me encontré un montón de obras. Fue curioso, ¿no? Porque justo no había visto ninguna todos los días de atrás y ayer, antes de ayer que hablamos de ello, de repente ayer todo obras. Parece que el efecto ha sido el contrario. O igual estaban esperando a ver si se podían hacer. Bueno, os cuento lo de las obras para los que trabajéis en ello. Obras prohibidas todas, salvo que sean obras de edificios, me refiero, ¿vale? Salvo que sea una cosa urgente, lo que hemos dicho, se escapan las tejas del tejado, pues para que no maten a nadie, se entiende que es urgente, lo arreglamos. Y si las obras se pueden llevar a cabo sin entrar en contacto con las personas que viven o trabajan en ese edificio, ¿vale? Por ejemplo, ¿es una obra de fachada? Bueno, podemos considerar igual que sí. ¿Que es una por dentro de la comunidad? ¿Un edificio? Nos vamos a encontrar con los vecinos, ¿vale? Habría que ver cada caso concreto, pero bueno, para que nos hagamos una idea, algo similar puede ser. ¿Por qué me encontré tantas? No lo sé. ¿Casualidad o que estaban esperando a ver si podían o no podían hacer? No lo sé. Pablo González, a ver, nos dices que lleváis desde el 20 de marzo sin trabajar. Sin ERTE, pues entonces en casita y a cobrar, ¿vale? Nos tienen que pagar la nómina igual igual. Jimmy Garrido nos dice, no podemos ir al ERTE más días al mes que los que nos marca el calendario del ERTE. Todos tendrían que hacer un ERTE, uno nuevo, ¿vale? Es decir, finalizado el ERTE, ha finalizado el ERTE. No podemos seguir de ERTE si ha finalizado, nos comunicarán que nos unimos a la empresa y ya está. De verdad, Lai, ¿no nos vas a decir si has tenido que ir a trabajar o no? ¿Nos vas a dejar aquí con esta duda? Qué misterio. ¿Cómo te gusta liar las cosas, que no nos enteremos? Bueno, recordaros también que os podéis suscribir al canal, ¿vale? Que ya sabéis que nos hace mucha ilusión ver que cada vez os suscribís más para que os lleguen nuestros vídeos, los podáis ver luego en diferido y todo ese tipo de cositas. Sí, cada vez que terminamos la emisión y vemos que sois más, nos ponemos muy contentos, la verdad. Saber que contamos con mucha gente ahí al otro lado a la que poder echar un cable o que por lo menos se quiere reír un rato con nosotros, pero que no de nosotros, y lo ponga para pasar la mañana. Algo aprenderá, ¿no? Es didáctico, más que determinados programas. A ver, Jimmy, nos dices, durante los días de ERTE la empresa puede hacer contratos de sustitución a las personas que causen baja médica o cualquier permiso acogido al convenio. A ver, si están afectados por el ERTE, están afectados por el ERTE, no pueden ser sustituidos bajo ningún concepto. Ahora, si el ERTE no afecta a toda la plantilla, vamos a decir que el 50% tenemos de ERTE y el otro 50% no. En cuanto al otro 50%, si caen de baja o lo que fuera, claro que pueden ser sustituidos. Pero los que están en ERTE bajo ningún concepto, ¿vale? Bajo ninguno. No pueden ser sustituidos. Vale. Pues nada, veo que no hay muchas más preguntas, estamos poquitos, vamos a ir terminando entonces antes. ¿Cada día me vais a hacer terminar antes? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué van a hacer mis compañeros? ¿Qué vamos a hacer? Claro, como no es Igor, ¿no? Ya le visteis ayer, veis que está vivo. Vamos a tenerle que tener más días encerrado para causar ahí emoción. Vale, Agus, esperamos a que nos hagas la pregunta, tranqui. Bueno, lo que os digo, tendremos a Igor más tiempo donde le tengamos, luego le soltaremos, pero para crear un poquito de tensión y emoción y que nos sigáis más atentamente, aunque solo sea por saber qué pasa con él. Así vamos a tener que ir enseñando prendas y cosas para que veáis que está vivo. A ver, vamos a esperar a Agus que nos haga la pregunta y a ver qué pasa. Mira, a ver, de mientras que Agus nos dice eso, os comento. Vale, hemos repasado todo, pues vamos a contaros algunas cositas que está pasando en el mundo laboral y que nos interesan a todos. Bilbo Bus, por ejemplo, Bilbo Bus que nos interesa a todos porque todos lo podemos usar en algún momento y nos afecta. Bueno, pues en Bilbo Bus no se están respetando las medidas, no se están respetando las distancias que hay que guardar, no se están respetando los equipos de protección individual, vamos, no se están dando.
Entonces, ya que todos podemos y todas hacer algún día uso de Bilbobús y afecta directamente a nuestra salud porque podemos sufrir algún contagio, que sepamos que estamos luchando por que se cumpla, pero todavía no se cumple, ¿vale? No nos respetan la salud ni la vida de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Más, Osakidecha muy interesante, como sabéis, y si no os lo cuento, Osakidecha está en una situación de precariedad absoluta. Tenemos los mejores profesionales, pero que estaban trabajando sin los medios de protección adecuados. Habréis visto imágenes y si no pedirlas, existen y son reales y son de esta época. Trabajadores con bolsas de basura, porque no existen delantales que no sean de papel, vamos, no existen delantales ni buzos de estos impermeables, no existen para todos. Entonces, mucho del personal no tenía esos EPIs, las mascarillas, no todo el personal las tenía, no tenían las adecuadas, que son las FFP2, si no me equivoco, para determinadas zonas, para otras zonas quirúrgicas, bueno, pues carecían de ellas y además de carecer de ellas, se restringía el lugar donde tenían que ser usadas y no se le permitía a todo el personal. Ejemplo, limpieza, esas maravillosas personas que tienen que luchar directamente con el bicho para quitarlo y que tocan los focos unos de los focos de más contagio, no se les permitía. Hay unas bonitas recomendaciones de Osakidecha en la que no se les permitía hacer uso, ¿no? Decían que no tenían que hacer ese uso. Personal de mantenimiento, por ejemplo. Bueno, todo eso. También teníamos otra situación, los test no se seguían los protocolos a la hora de hacerlos, ni se respetaban los tiempos mínimos. Cuando un profesional daba positivo y para volver al trabajo tenía que esperar, después de curado, 15 días de cuarentena, se le reincorporaba los 7 días. Incluso volviendo a dar positivo, si es que se hacía un segundo test, porque muchas veces no se hacía. Vale, pues como os he dicho, ahora tienen obligación no solamente de esperar esos 15 días, sino que el profesional no se reincorporará al trabajo hasta que dé negativo en el test, hasta que esté curado, ¿vale? Más pasaban los Osakidecha, que han pasado muchísimas cosas. Bueno, desde quererles quitar a los delegados las horas sindicales, negárselas en un principio, que al final Osakidecha dio un pasito para atrás y reconoció que sí tenían derecho a ellas, antes de que saliera aquel decreto en el que se establece que la actividad sindical es esencial. Bueno, los festivos de Semana Santa se los querían hacer colar por no festivos, no se consiguió hasta donde tengo conocimiento. Y luego otra cosa muy grave, la discriminación a la hora del reparto de los equipos de protección individual. Bien, pues parece lo lógico que se repartan según criterio, ¿no? Según el criterio lógico para el reparto parece que, o a mi juicio y el de mis compañeros, debiera ser el grado de exposición al coronavirus. Es decir, cuanto más posibilidad de contagio, tendrías que ser prioritario a la hora de coger ese EPI si es que no llegan para todos, que luego entramos a lo llegar o no para todos. Pues ese no era el criterio era un criterio bastante clasista en cuanto a categorías profesionales, primero médicos y luego los demás. De tal forma que auxiliares o celadores y celadoras eran los últimos en recibir los EPIs, cuando son las personas, o incluso muchos enfermeros y enfermeras, son las personas que mayor riesgo de contagio tienen, ¿no? Que si pincho la medicación, que si estoy todo el día con el paciente y le traslado a otro lado, que si cambio sus sábanas en las que probablemente ha tosido incluso sin darse cuenta, pues eran los últimos en recibir esos equipos. Vale, hicimos una demanda de conflicto colectivo solicitando cambiar todo lo que creíamos que estaba mal, así como, bueno, diferentes personas, diferentes sindicatos, diferentes trabajadores y trabajadoras han hecho otro tipo de reclamaciones, demandas a nivel público, algunos a nivel judicial, a nivel de prensa. Pues parece ser que ahora la situación cambia, veremos si es verdad, parece ser que les van a dotar a todos los EPIs, que los trabajadores y trabajadoras no van a volver al puesto de trabajo hasta estar completamente curados, iba a decir, hasta que den negativo en el test. Y por fin se han eliminado las restricciones de mascarillas, se deben usar en todos los sitios y por todo el personal, siendo mayor la protección en casos que hay directo contacto con personal infectado, ¿no? Con pacientes que están enfermos del COVID-19. Así que para que veáis, protestar sirve, ¿vale? La lucha sirve, seguir con ello, es muy importante. Veremos qué pasa al final con todo eso, pero
nos alegra muchísimo y es una satisfacción enorme ver que nuestros profesionales van a poder trabajar esta vez sí con las garantías necesarias, ¿vale? Si Osakidetza o la empresa que fuera, pero más siendo pública, no tiene los EPIs necesarios, muévanse, llamen a los políticos, llamen al gobierno y que los consiga. Lo dijimos el otro día antes de cerrar, no sé cuál es la solución, ¿vale? Nuestra labor es otra. Nuestra labor como abogadas y abogados es otra. Pero la del gobierno es precisamente solucionar esas cosas. La de los políticos, ¿no? La de los directores de Osakidetza. No sé si será nacionalizar empresas y comprarlas donde sea o ponerse a hacerlas ellos, no lo sé. Pero si les exigimos a nuestros profesionales sanitarios que, que den todo, que arriesgan sus vidas y las de sus familias, tendremos por otro lado que darles todos los medios para minimizar esos riesgos, ¿vale? Y después de toda esta chapa que os he dado, pobrecitos de vosotros que estaríais ahí con el reloj a ver cuándo acaba, vamos a responder a Agus que ya nos ha hecho hace un rato la pregunta. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Un caso de un ERTE, 2 personas de ERTE y una trabajando. Entiendo que en total son 3. Vale. A la persona que está trabajando le piden hacer horas extras porque con la reducción del ERTE no llega con una persona. Solución. Opciones, sacar del ERTE a uno, ¿no? Está prohibido meter horas extras si hay un ERTE, ¿no? A ver. No es muy lógico y desde luego le podríamos meter caña, ¿vale? Sí, lo lógico sería sacar a uno del ERTE o si ese uno no nos hace falta entero, hacerle un ERTE pero de reducción de jornada en vez de completo. Desde luego ese otro se puede negar a hacer las horas extras, ¿vale? Las horas extras nunca son obligatorias, nunca. Bueno, una excepción y es la causa de fuerza mayor. Y la causa de fuerza mayor, cuando has mandado a 2 de ERTE, no es el coronavirus. Causa de fuerza mayor puede ser que un día por una catástrofe se nos inunde la empresa y todos los trabajadores y trabajadoras nos tengamos que quedar a evitar esa inundación o a poner a salvo el material, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí, está mal, está hecho mal, esa persona no tiene por qué hacer horas extra y saca uno del ERTE o ponle media jornada, hazle un ERTE de reducción de jornada, ¿vale? Que parece que te lo digo como que fueras tú, Agus, ¿no? Para que le comentes, ¿vale? Se puede reclamar, no te preocupes. Pablo Viezma, muy buen día, pues muy bien, buen día, Pablo. A ver, día del 20 de abril al 10 de mayo, tengo vacaciones pactadas ya con anterioridad. ¿Qué pasa si la empresa no me las quiere dar? Te las tiene que dar, no puede no querértelas dar, ¿vale? Podrías abrir un procedimiento si no te las diera, ¿vale? Podemos reclamar. Así que tranquilidad. Porque imagino que no trabajas además en Osakidetza, ¿vale? Que es un sector esencial en que podríamos entrar a discutir. Vale, Agus, me alegro de haber reforzado lo que pensabais, perfecto. Me alegro mucho. Bueno, compis, como veo que no hay mucha actividad, vamos a ir dejándolo ya por hoy, ¿vale? Que os recuerdo que existen las suscripciones, sé que soy muy pesada, pero nos hace ilusión, ¿vale? Que os suscribáis con todos nosotros, pues os vais a suscribir 4, 2 con Julio, 2 con Íñigo, para cada día con uno, para que todos estemos contentos. Parece que tenemos un plus, ¿verdad? Pero no tenemos ningún plus. Simplemente que nos gusta poder contabilizar los que estáis, ver cuál es el alcance al que llegamos, qué podemos hacer para mejorar todo. Eso también es importante si nos queréis hacer sugerencias. Para nosotros es importante ver cómo mejorar para daros un mejor servicio, ¿vale? Todo puede ir a mejor y así esperemos que sea. Muchas gracias por estar ahí, escuchándonos, aguantando esta chapa, que no soy tan divertida como Íñigo, ya lo sé. Ni tan guapa como Igor, ni sé tanto como Julio, pero bueno, estáis ahí, os lo agradezco mucho. Y bueno, nos vemos el próximo día, ¿vale? Mañana están mis compis, que os van a atender igual, no muchísimo mejor que yo. Y cuidaros mucho, recordar, súper importante, vuestra salud, la de todo el mundo que nos rodea. Gracias a todos por hacerlo lo mejor posible, gracias por seguir en la lucha, gracias por prestar vuestro trabajo lo mejor posible y cumplir todas las recomendaciones. Eso simplemente, ¿vale? Atentos estos días de vuelta, todos los EPIs, toda la máxima protección a vuestra salud y a la de todos, ¿vale? Gracias por estar ahí y a seguir peleando y a resistir todo lo que haga falta. Gracias, compis. Nos vemos el próximo día.